Pregunta: ¿cuántos de ustedes en la vida o en este momento probablemente han estado pasando por una prueba o han pasado por una prueba difícil o han tenido ciertas dificultades en su vida, en algún momento de su vida? Alguien por aquí. Creo que todos, ¿verdad? Creo que todos. Hoy vamos a hablar, voy a comenzar a enseñar acerca de las pruebas y las dificultades. Ese es el título: pruebas y dificultades. Sin duda alguna, pasar pruebas no es fácil. Vivir momentos de dificultad no es fácil en la vida. Hasta ahora no he conocido a alguien que se alegre por eso. Pero si hay alguien aquí que se alegra al momento de pasar pruebas y dificultades, puede levantar la mano. Y tiene sentido lo que estoy preguntando o lo que estoy diciendo ahora, porque hoy vamos a hablar de cómo debería ser, de acuerdo a la palabra, nuestra actitud ante las pruebas y dificultades de la vida. Ahora, le llamamos pruebas a esos momentos donde sentimos que la situación se pone difícil para nosotros. A esos momentos donde sentimos que no encontramos salida ante una situación, donde hay desespero, donde hay preocupación. A eso le llamamos prueba. Y en el lenguaje cristiano se usa mucho este término, pruebas. Incluso hay otros que le llaman procesos. Estoy en un proceso. Estoy en unas pruebas. Algunos se atreven a decir: Dios me está probando. Siento que Dios me está probando. Ahora, quiero hacer una aclaración aquí bien importante. Bendiciones. Bendiciones. Quiero hacer una aclaración muy importante aquí. Tenemos que aprender a descubrir o a definir o a identificar, sería la palabra correcta, cuando es una prueba la que estamos pasando, o si esa dificultad es el resultado de algo que nosotros un día sembramos. Porque la Biblia dice que todos vamos a cosechar de lo que sembramos. Parece que ya se le fue el gozo a algunos aquí, ¿eh? Puede ser que la dificultad del momento no sea una prueba, aunque sí lo es en esencia, pero no sea identificada plenamente como una prueba, sino que es la consecuencia de un acto que nosotros hayamos realizado antes. ¿Por qué es importante entender esto? Porque si identificamos que la circunstancia, la situación del momento, lo que estamos viviendo que nos está causando dolor, es el resultado de una decisión que tomamos antes. Si identificamos bien, esto nos puede ayudar para que podamos corregir nuestra conducta, o para que podamos no repetir, para que no volvamos a repetir ese error que cometimos anteriormente y que hoy nos está causando un problema o una dificultad o un dolor. ¿Me están siguiendo hasta aquí o ya se perdieron? Sí, porque ante la circunstancia difícil decimos: yo estoy en una prueba. Y sí, es una prueba, es un dolor, es una situación difícil. Pero ¿cuándo reconocemos que es el resultado de lo que antes hicimos? Es importante que aprendamos esto, porque en la medida que lo aprendamos, vamos a poder ir mejorando, vamos a poder ir madurando en nuestra vida. Pero indistintamente si es el resultado de lo que hicimos antes o realmente es una prueba del momento, donde Dios nos está queriendo mostrar algo, vamos a verlo más adelante, duele, causa dolor, causa molestia, causa angustia, causa preocupación muchas veces. David, en el Salmo 22, exclamó unas palabras a causa de lo que estaba viviendo en el momento. Las palabras fueron estas: Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el Salmo 22, él no entendía por qué Dios no intervenía en el momento de su dificultad, en el momento que estaba viviendo. Se sentía tan oprimido, tan acongojado, que expresó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es que parece, cuando suceden estas cosas en nuestra vida, que Dios se ha olvidado de nosotros. Cuando Dios no aparece en escena, sentimos como que Dios se olvidó de mí. Y cuidado, porque si somos de esas personas que nos entregamos al Señor, que le servimos al Señor con todo nuestro corazón, que nuestra mente y nuestro corazón están en Él, y cuando vienen las dificultades, las pruebas, y sentimos de que Dios se ha alejado, cuidado, porque puede venir un momento de queja de parte nuestra, y hay que tener mucho cuidado en ese sentido. David dijo esto: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchos años adelante, Jesús dijo estas mismas palabras en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesús, el Hijo de Dios, dijo estas mismas palabras cuando estaba en aquel momento, en aquel lugar de tormento, de dolor y de angustia. Expresó estas mismas palabras porque el dolor nos lleva a un extremo en el cual gritamos, o por lo menos, si no gritamos literalmente, nuestro interior grita a causa del dolor o la dificultad que estamos viviendo. En esta mañana quiero hablar, o por lo menos voy a comenzar con esto, en un pasaje que vamos a leer en unos minutos. Está en la carta de Santiago, no lo vamos a leer ahora, pero quiero decirle que el apóstol Santiago, cuando escribe su carta, le está escribiendo en aquel momento a los creyentes en Israel. Estaba escribiendo esta carta a los judíos de su tiempo. La mayoría de las personas, escúcheme bien, de la iglesia, cuando inició la iglesia, estaba formada por judíos. La mayoría de ellos. Él se dirige y escribe esta carta a su gente, a los creyentes judíos de ese momento. Pero esta carta nos alcanza a nosotros en este momento porque esta carta es considerada una epístola universal. Es una carta universal que trasciende los tiempos, porque en realidad el dolor o las pruebas o las dificultades han existido antes, existen hoy y existirán más adelante también. Entonces, independientemente cuál haya sido la experiencia que estaban viviendo nuestros hermanos en aquel momento, eran pruebas y dificultades. Ahora, no eran las pruebas que quizá en este tiempo muchos consideramos pruebas. A ellos los perseguían por seguir a Cristo. Ellos tuvieron que dejar su casa, huir por causa del evangelio. Se tuvieron que ir. Y donde iban quizás no eran bien recibidos y tenían dificultad para poder establecerse, tener una nueva vida, pero también mostrar un estilo de vida diferente a lo que el mundo en ese momento estaba ofreciendo o que mostraba. Y este es el pasaje que vamos a leer. Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 14. Dice así: hermanos míos, mire cómo empieza el apóstol Santiago. Le está hablando a los hermanos en Cristo. Les dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. En ese tiempo, si yo hubiera escuchado esa carta, hubiera leído lo que el apóstol Santiago escribió, yo probablemente hubiera tenido un conflicto con el apóstol Santiago. Porque en ese tiempo, como le dije,
No tenía que ver con que si tenían casa o no tenían casa. No tenían que ver con que si tenían el caballo del año, el camello del año o el camello, el caballo, el carro del año, no, el camello en aquel tiempo. No tenía que ver con cosas con las cuales nosotros hoy identificamos nuestras situaciones como pruebas. Realmente aquello era una prueba. Tenía que ver con su vida, tenía que ver con su seguridad, tenía que ver, realmente se sentían amenazados. Y el apóstol Santiago, para animarlos, para levantar su fe, para hacerlos sentir bien, les dice: considérense muy dichosos, no dichosos, muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas. Cuando tengan que enfrentarse a las pruebas, considérense dichosos. Versículo 3. Pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Le dice: pues ustedes ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. ¿Por qué el apóstol le dice ustedes ya saben? Porque él, Santiago, y todos los demás seguidores de Cristo les habían modelado, después de que fueron llenos en Pentecostés, llenos del Espíritu Santo, modelaron a todos los demás creyentes el ser aguerridos, el ser valientes en medio de una situación como la que vivieron ellos en ese momento, donde fueron perseguidos, fueron expulsados, algunos desterrados de su tierra, su familia ya no los querían porque ahora seguían a Cristo. Y él les dice: la prueba de su fe no dice que va a producir, dice que la prueba de la fe de un cristiano produce perseverancia. Perseverancia. Y versículo 4, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra. Ponga atención, la perseverancia en el cristiano sí o sí va a llegar a feliz término la obra. ¿Cuál obra? La que el Señor ha comenzado a hacer en nuestra vida. ¿Para qué? Después vamos a explicarlo, ahora estoy en la introducción. ¿Para qué? Para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. ¿Para qué las pruebas? ¿Para qué las dificultades? ¿Para qué todo el dolor? ¿Para qué la situación, los momentos difíciles en nuestra vida? Para que se complete una obra en cada uno de nosotros. Y esta obra va a ser que nos volvamos perfectos. Aquí el término perfecto, la palabra perfecta, se traduce en madurez, para que seamos maduros e íntegros sin que les falte nada. Cuando usted, el cristiano, llega a un nivel de madurez, de integridad delante del Señor, no le falta nada. Sabe cómo comportarse y sabe cómo vivir independientemente de las circunstancias de su vida. Yo le digo, si yo hubiera visto esta carta antes, sin tener toda la referencia de los ejemplos de hombres de Dios, yo hubiera dicho: Santiago, ¿pero de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando, hermano? Estoy hablando de lo que ya nosotros vivimos y de lo que sabemos que produce todas las pruebas en la vida del cristiano. Santiago se dispuso a hablarnos de la alegría experimentada bajo las circunstancias del dolor y la preocupación. Es posible disfrutar el dolor. Escuche, es posible disfrutar las pruebas. Es posible disfrutar las dificultades.
en nuestro entendimiento limitado, por la naturaleza de nuestra vida, podemos decir, no es posible. No es posible. Es más, ese cuento ni me lo eche, ese cuento no lo creo. Pero la Escritura nos enseña que en medio de todo sí se puede. Sí se puede. Por eso este pasaje nos enseña varias cosas y voy a hablar de tres que nos enseña en este pasaje. Vamos a iniciar hoy, vamos a ver. Lo primero que nos enseña cuál debe ser nuestra actitud ante las pruebas. ¿Cuál debe ser la actitud del creyente ante las pruebas? Versículo 2. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. No dice cuando sean probados, sino que hay diversidad de pruebas en la vida del cristiano. Hay diversidad de dificultades. No es una sola. No es solamente por seguir a Cristo, hay otro tipo de pruebas que se presentan. Pero él dice, considérense dichosos. Cuando el apóstol Santiago usa la palabra consideren, esta palabra consideren o considerar, en su raíz original, implica un término financiero. En términos financieros significa evaluar la situación, evaluar cuál va a ser en esta circunstancia, en esta prueba, en esta dificultad, cuál va a ser mi actitud ante esta dificultad. Cuando él dice consideren, está diciendo evalúen cómo se comportarán en esta circunstancia. Le voy a explicar porque usted y yo tenemos una opción ante el dolor, ante las pruebas y las dificultades. Esta opción es llorar, quejarnos, maldecir, renunciar a Cristo. La pregunta es, ¿usted y yo queremos eso? ¿O realmente vamos a considerar en nuestra mente y en nuestro corazón cómo afrontar las pruebas y dificultades que vengan a nuestra vida? Porque hay gente que a la primera sale huyendo. Ante la primera dificultad o la primera prueba por ser cristiano, sale corriendo. Jesús habló bien claro y más adelante vamos a hablar de esto. Pero uno tiene que estar consciente de lo siguiente. Tenemos que evaluar cuál debe ser nuestra actitud. Y yo entiendo que hoy, últimamente, en los últimos años, se ha cometido el error tan grande de hablarle a los cristianos y la gente de afuera tiene una percepción equivocada acerca del evangelio. Creen que el evangelio es una vida de paz, una vida de gozo, una vida de abundancia, porque eso es lo que se ha enseñado desde los púlpitos. Y el evangelio no es nada de eso. El evangelio no tiene que ver con prosperidad. El evangelio no tiene que ver con tranquilidad en nuestra vida, porque al contrario, el mismo Juan el Bautista dice que el reino de los cielos es de los valientes, es de aquellos. Desde ese tiempo está diciendo, este asunto no es jamoncito, este asunto es de ir hacia adelante, este asunto es de conquistar, porque vendrán oposición, vendrá batalla, vendrán dificultades, vendrán pruebas a causa de Cristo, pero nosotros seguimos adelante, porque el reino de los cielos es de los valientes, de aquellos que conquistan. Usted y yo desde siempre hemos tenido un enemigo y ese enemigo es Satanás, pero el día que decidimos seguir a Cristo, ese tipo se puso más bravo con nosotros, porque sabe que ahora no nos puede llevar para él y tratará de hacernos la vida de cuadritos. Pero también hay circunstancias en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestro diario vivir, que se pueden volver difíciles para nosotros. La relación matrimonial se puede volver difícil, la relación entre padres e hijos se puede volver difícil, la relación entre hermanos se puede volver difícil.
La relación en el trabajo se puede volver difícil. Las situaciones económicas se pueden volver difíciles. Pero en medio de eso podemos tomar una decisión. O asumimos el papel de víctimas o asumimos el papel de aquellos que confían en Dios. Es una opción que usted y yo tenemos. La vida es de decisión. Usted decidió levantarse hoy y venir hoy aquí. Usted decidió qué ropa se iba a poner. Así que en la vida es igual. Usted y yo decidimos cuál debe ser nuestra conducta ante las pruebas de la vida y las dificultades de la vida. O nos rendimos de una o nos paramos confiados en quién nos llamó y quién está de nuestro lado. Yo sé que aquí en esta mañana y a través de los que nos ven, hay personas que están viviendo una situación difícil. Hay personas que realmente están pasando una prueba. Pero es su opción y es mi opción que cuál va a ser mi actitud, cuál va a ser mi actitud ante esta situación. El apóstol Santiago dice: hermanos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse en diversas pruebas. ¿Cómo confrontamos las pruebas? ¿Cómo confrontamos la dificultad? Eso es una buena pregunta que debemos de hacernos. Si yo pregunto aquí, escúcheme bien, y para que se aliente su corazón, no vamos a ir más allá porque el tiempo no me va a dar, pero para que se aliente su corazón empezando este tema, ¿cuántos aquí pueden decir: yo estuve en una situación tan difícil y creí firmemente en Dios y Dios estuvo de mi lado y me dio la victoria? ¿Cuántos pueden decir amén? Los que están pasando por una situación, aliéntese en esta mañana. Aliéntese, levante su fe en esta mañana. Dios está de su lado, Él no le ha dejado y no se ha olvidado. Hay algo ahí. Hay algo ahí. Y lo vamos a ver la próxima con esta enseñanza. Hay algo ahí que está sucediendo. Hay algo que se está cocinando que usted no lo puede oler y quizá no lo puede ver. Pero hay algo que está preparándose para usted y para mí. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? El apóstol Santiago llama a los creyentes a desarrollar una nueva y mejor actitud que considere las pruebas desde la perspectiva de Dios y no desde nuestra perspectiva humana. Las situaciones de la vida, Dios no se levantó hoy y permitió que usted y yo estemos pasando una situación y Él se levantó hoy y se equivocó. No, Dios no se equivoca. Hay un plan siempre de parte de Dios. Y nuestra mentalidad ante estas situaciones debe ser una mentalidad desde la perspectiva de Dios y no desde nuestro entendimiento humano, porque nuestra naturaleza, vivimos en una naturaleza, hemos estado en una naturaleza caída. Todo es negativo. El diablo siempre dice: tú no puedes, tú no vas a lograrlo, tú no eres nada, no vale, Dios no se acuerda de ti. Pero entonces debemos de aprender con una actitud correcta, es tener la perspectiva correcta, la perspectiva de Dios en nuestra vida ante las pruebas y dificultades. Pruebas van a haber siempre. Dificultades se van a presentar siempre. Usted y yo como cristianos, como hijos de Dios, debemos de estar preparados, porque las pruebas o las dificultades son parte de la vida o de la experiencia cristiana. Son parte de lo que debemos de vivir. Yo le voy a decir, y yo sé que estamos en el país, en esta nación tan hermosa. Vivimos en el estado del sol, en el estado donde hay una ciudad que se llama Orlando. Y en esa ciudad hay un parque temático, hay un parque de diversión y fantasía. Y hay mucha gente, incluso cristianos, viviendo en la fantasía de este tiempo. No, el mundo es real. El mundo es duro. La vida se vuelve difícil muchas veces. Pero mayor es el que está con nosotros. Mayor es el que está con usted y que está conmigo. Nuestra perspectiva, nuestra visión, nuestra forma de ver las cosas, nuestra actitud ante las pruebas debe ser desde la perspectiva de Dios y no de nuestra perspectiva.
Yo no acostumbro a hacer esto, pero dígale que está al lado suyo. No te estoy profetizando, pero vendrán pruebas algunas veces. ¿Cuál va a ser tu actitud? Es una decisión. Es una decisión. Jesús dijo a sus discípulos, Juan capítulo 16, versículo 32 al 33, dijo lo siguiente: miren que viene la hora, y ya es la hora, en que ustedes serán dispersados. Cada uno se irá a su propia casa, y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Anímense. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Jesús le dijo a sus discípulos: mire, qué bien le hemos pasado bien. Ustedes han visto prodigios, milagros, han visto grandes maravillas. Hemos disfrutado, hemos ido al mar, hemos pescado, hemos hecho tantas cosas, hemos recorrido lugares, han visto cosas maravillosas y están conmigo. Pero yo me voy a ir. Ya ustedes los van a dispersar. Van a tener que salir huyendo. Ay, qué palabras. No sé en este tiempo, Jesús, si nosotros fuéramos sus discípulos, porque a veces fantaseamos con la vida. Fantaseamos con la vida. La vida se vuelve bien difícil. Pero de seguro, dijo él, yo no estoy solo. Ustedes se van a ir y me van a dejar solo, pero les voy a decir algo: yo no estoy solo, dijo Jesús. Mi Padre está conmigo. Yo vengo a decirle en esta mañana a usted que su Padre está con usted también, que Él no le ha dejado solo. No le ha dejado solo. No le ha dejado solo. Póngase de pie, ya no tenemos tiempo. Póngase de pie. Próximo domingo, véngase listo que vamos a volar con este tema, pero va a ser buenísimo. Nos va a ayudar a entender y nos va a ayudar a ubicarnos de una manera diferente ante las situaciones de la vida. Tengo que decirle, si usted está aquí o usted que nos ve por internet, por donde sea que nos esté viendo, este mundo es un mundo de perdición, un mundo de pecado. Y los que estamos en Cristo venimos de ese lugar, y no había manera de salir de ese lugar donde estábamos esclavos si no fuese por la intervención de Cristo Jesús en nuestra vida. Ahora entendemos cómo son las pruebas, de las dificultades, y ahora sabemos cómo podemos vencerlas. No en nuestra fuerza, no en nuestro intelecto, sino en la fuerza del Señor. Usted necesita al Señor Jesús, igual que nosotros. Usted necesita a Cristo. No hay otra forma de salir de ahí, solo con la ayuda del Señor. Si usted está aquí y usted nunca le ha entregado su vida a Cristo, y usted también, yo le invito a que en esta mañana usted invite a Jesús, que sea quien sea su mejor aliado, quien sea el que le dirija su vida, quien sea el que le dé la fuerza cada día para vencer. Y eso solo se hace rindiéndose a Él. Si usted, escúcheme bien, usted que nos ve en este momento por este video, le entrega su vida a Jesús, y usted que está aquí, ore conmigo esta corta oración, pero que liberta y que sana para una eternidad. Dígale así: Padre, yo renuncio a mi vida de pecado y reconozco a tu Hijo Jesús como mi Señor y Salvador. En esta mañana yo me rindo a Él y te agradezco por traer libertad a mi vida. Con todo mi corazón te digo gracias, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Si usted repitió conmigo esta oración, déjenos saber, por favor. Usted está aquí y repitió conmigo. ¿Alguien repitió conmigo esta oración? Quisiera orar por su vida. ¿Hay alguien aquí? ¿No hay nadie?
Gloria al Señor, todos somos hijos de Dios, todos estamos en el camino. Déjenme orar como iglesia. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por este momento, gracias por tu iglesia. Bendícela, Señor, te lo pido. Sé tú la fuerza de su vida cada día. Que te puedan reconocer como el único y verdadero sanador y salvador para ellos. Señor, ayúdanos si hay alguna prueba o dificultad. Ayúdanos a reconocerte en medio de ella. En el nombre de Jesús, que esta semana sea una semana victoriosa. No en las cosas del mundo, sino en ti, en tu palabra y en tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos estamos reuniendo jueves por Zoom, por Zoom a las 8 de la noche. No deje de conectarse. Bendecidos. Qué tiempo tan bonito que tuvimos hoy en la presencia del Señor en esta mañana. Le damos gracias por unirse y sintonizarse al servicio de hoy. Y queremos que se mantengan conectados con nosotros. Tenemos varias maneras en cual lo puede hacer. Primero que todo, puede hacerlo por el medio de Facebook, también por Instagram. También se pueden sintonizar por YouTube y por la aplicación que se llama Church Center y también por el sitio web. Y también le invitamos que si desea dejar un diezmo o ofrenda, lo puede hacer en el enlace en el video. Puede hacerlo por nuestra página de internet o también por bajando la aplicación de Church Center y lo puede hacer por ese método también. Muchas gracias por conectarse con nosotros y nos vemos la próxima semana.